El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. El Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Y se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que yo siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, echarlo fuera a las tinieblas, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras expresan la felicidad profunda y la alegría de aquellos que han hecho fructificar su vida. La parábola de los talentos nos invita a tomar conciencia de la grandeza de la llamada a la vida y de la responsabilidad que esta llamada comporta. En efecto, con frecuencia nos damos cuenta de que el Padre nos ha confiado un tesoro inestimable. ¿Cuál es ese tesoro inestimable? El don de la vida. Y lo dejamos inactivo, sin que fructifique. Pero, ¿qué era el talento en el tiempo de Jesús? No tiene nada que ver con lo que se piensa hoy de lo que son los talentos. En el tiempo de Jesús, el talento era una especie de lingote de plata, a veces de oro, con un peso aproximado de 30 kilos. Era una gran riqueza
que equivaldría al salario de 16 años de un jornalero. Eso significa el tesoro inmenso que cada uno hemos recibido con Dios, con el don de la vida. Desde el inicio de la parábola, la imagen del hombre que se marchó de viaje se nos recuerda la responsabilidad. No es que se nos deje así, sino la responsabilidad de cultivar nuestros dones, el don de la vida y hacerlo fructificar, pero siempre pensando en el bien de todos. Los 3 casos que se presentan en la parábola son significativos. 2 de ellos, 2 de los siervos, uno había recibido 5, otro 2, etc. Ambos fructifican sus talentos y son felicitados y recompensados igualmente, no como un premio, sino como una participación en la alegría definitiva del reino, de la felicidad plena de la vida. Entra en el gozo de tu Señor. El que haya recibido más o menos talento no es lo que importa. Lo que importa es que los pongamos a fructificar y que sean al servicio de todos. Todos somos iguales, igualmente valiosos ante Dios. Lo mismo dan los 5 que los 2 que el 1. Los 2 primeros han hecho todo lo que estaba en sus manos. Por eso los 2 reciben una misma felicitación por parte del dueño. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El gozo de tu Señor es el símbolo del reino, es la fiesta de la plenitud de la vida y de la alegría. Pero el tercero, ¿qué pasa con el tercero? En esta parábola, cuando hay 3 personajes en toda parábola, hay que prestar atención al tercero, que ha recibido un talento. Por aquí se explicita más el tercer siervo. El tercer siervo dice: tuve miedo, Señor, sabía que eras exigente, que ciegas donde no siembras, que recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Es terrible lo que dice a su Señor. El tercer siervo se conserva y entrega lo recibido, pero sin hacerlo fructificar. Sin hacerlo fructificar. El miedo frena, es verdad. El miedo nos bloquea y nos impide vivir nuestros dones. Decir el miedo nos hace vivir frívolamente la vida, porque total, ¿para qué? Si no hay nada. No olvidemos que el tercer siervo de la parábola es descalificado no porque haya cometido ninguna falta, sino porque se ha limitado a conservar estérilmente, repito, lo recibido, impidiendo su crecimiento a causa del miedo o de otras circunstancias que detrás de la cual está el miedo. Por ejemplo, en la evasión, en la diversión, en la alienación. Debajo de todo está el miedo. Total, si no hay nada. Si es la nada, ¿para qué? Aprovechemos la vida. Son 4 días, ¿no? Como se decía ya en el Antiguo Testamento, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Bien. Pues sí, la clave de esta parábola está en el miedo, o en la diversión, o en la huida hacia adelante. El que recibe solo un talento. La imagen de que este individuo tenía del Señor era terrible también, Una imagen que le daba miedo. Y ese miedo fue su perdición. Sí, podemos decir cuántas imágenes terribles de Dios nos paralizan y dificultan nuestro crecimiento. Incluso, como repito, detrás de esas imágenes terribles de Dios o de ese vivir como si Dios no existiera y hay que aprovechar la vida, pues está no fructificar, no hacer fructificar nuestro talento, no hacer crecer
nuestros dones, nuestras potencialidades. Al que tiene se le dará, dice el texto de Mateo, y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, era un refrán popular. Un refrán popular que recoge la experiencia de la vida. El que tiene mucho puede aumentar sus bienes, el que tiene poco corre el riesgo de quedarse sin nada. Este refrán se aplica a la aceptación o al rechazo del reino de Dios, que es Dios mismo presente en nuestra vida. Los que acogen con fe los valores del reino irán descubriendo más profundamente el misterio de Dios, que es solo amor. Los que acogen de manera superficial y banalizan la vida acabarán por abandonarlo. Lo importante es que podamos elegir bien. Ahí se juega nuestra vida. Elegir en el eje de lo que es esencial en nuestra vida. Dice el dueño de los talentos, echarlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esta expresión, naturalmente, si no se explica, es un poco fuerte y nos suele resultar incómoda si no comprendemos el significado teológico que hay detrás. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión, echarlo a las tinieblas, es una metáfora que significa la vida sin sentido, la nada. Y el rechinar de dientes expresa la rabia y la frustración de haber malogrado la vida y darse cuenta al final que uno ha desperdiciado su vida. ¿Mi vida es para qué? Y todo acaba en la muerte. El Evangelio de este domingo es una buena oportunidad de volver a redescubrir a Jesús, el Señor, que no se cansa de amarnos y que nos invita a redescubrir el rostro de Dios, que es amor y ternura, y que nos invita siempre a la confianza, a disipar nuestro miedo y hacer fructificar nuestra vida. No tengamos miedo a Cristo, decía el Papa Benedicto en su primera homilía, no tengamos miedo a Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100%. Sí, decía, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Hoy, vueltos al Señor resucitado presente en esta celebración del domingo, podemos decirle, tú, Señor Cristo resucitado, nos invita a negociar lo mejor de nosotros mismos. Tú sigues esperando que crezcamos en todo lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Tú eres nuestro más hermoso talento. Tú eres nuestro máximo talento que nos entregas tu vida por amor.